el aspecto nuclear de la clase central, que es la teoría del capitalismo de Castells. Y yo les voy a proponer entonces que organicemos este bloque central a partir de tres momentos. Un primer momento corto de unos pocos minutos para enfocarnos en el marco sociohistórico, ¿sí?, al interior del cual Castells despliega su explicación sociológica y su explicación del devenir del capitalismo. Un segundo bloque concentrado en la teorización del capitalismo propiamente dicha, en la teoría sistemática del capitalismo de Castells, y un tercer bloque, un bloque de cierre, más abarcativo que el anterior, dedicado a registrar, a grandes rasgos también, las perspectivas o las líneas o corrientes evolutivas o socioevolutivas centrales que fija Manuel Castells y que estructuran y configuran, podemos decir, su idea, su teoría del cambio social o de su idea del cambio sociohistórico general. Respecto al marco sociohistórico en el que toma en consideración el autor para el desarrollo de su sociología histórica, es interesante observar el compromiso de Castells con una temporalidad contemporánea. Es decir, podemos decir, el punto sociocausal cero para Castells, a partir del cual adviene una nueva sociedad, es 1968. Por lo tanto, la resolución de su teorización social, de su teorización sociohistórica, se cierne sobre ese periodo que va de mayo del 68, ¿sí?, de mayo del 68 francés en adelante, hasta la actualidad, por supuesto, hasta ya entrados el siglo XXI. Entonces, concretamente, y eso lo diferencia, este tipo de retrospectiva, esta corta duración para la periodización, lo diferencia, por supuesto, de autores como Piketty, de autores como Wallerstein, de autores como Charles Tilly, de autores como Marx, por cierto, que se inscriben al igual que Brodel, en una larga duración, en la comprensión de periodos precapitalistas para comprender lo capitalista, y en el apoyo en una base socioprocesual más extendida. Castells no, Castells tiene un tipo más sincrónico de sociología histórica. Entonces tenemos dos formas de representar en términos generales los grandes procesos o los macroprocesos que estructuran las transformaciones sociales contemporáneas para Castells. Usa dos fórmulas, según los textos, para dar cuenta de este movimiento. Una primera fórmula está compuesta por dos elementos, ¿sí?, que es la reestructuración capitalista y el desarrollo informacional para Castells. Y la segunda fórmula está compuesta por tres elementos, y esos son los mencionados, esto es, la reestructuración del capitalismo y la desestructuración del estatismo. Ya veremos bien de qué se trata cada una de estas nociones, la de estatismo y la de capitalismo, y en vez de hablar de desarrollo informacional, habla de revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Para Castells, la única verdadera revolución puesta en marcha en las últimas décadas es la revolución tecnoinformacional, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el tercer elemento es la apreciación de un registro, una dimensión cultural que tiene que ver con los movimientos, ¿sí?, precipitados a partir del mayo francés, de fines de los 60, como les decía, y que se concentran principalmente, ¿sí?, para Castells, en el ecologismo, por un lado, y en el feminismo, por el otro. Esas son las dos grandes transformaciones culturales
¿sí? A partir de las cuales, conjuntamente con los otros dos macroprocesos sociales comentados, hacen posible el advenimiento de una nueva sociedad. Nos vamos a concentrar, y ya ingresando en el segundo punto, que tiene que ver con la teoría del capitalismo de Castells, nos vamos a concentrar en el periodo postmarxista del autor. Por tanto, dejaremos de lado, ¿sí?, su teorización marxista de base formalista en diálogo principalmente con Althusser y con Poulantzas, pero más con Althusser, ¿sí?, que forma parte de ese primer periodo que les mencioné en el video anterior, que va desde que empieza a producir y a publicar a fines de los 60, hasta entrados los primeros años de la década del 80. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a partir de la ruptura con la teoría marxiana de la sociedad, de la economía, del cambio social, Castells recodifica y reingresa la teoría marxiana del capitalismo en una nueva matriz teórica que se estructura en un plano abstracto a partir de una noción general y metahistórica de estructura social, y en un plano concreto e histórico a partir de la articulación de dos pares conceptuales. El modo de producción, que para Castells será capitalista y estatista, y el par conceptual compuesto por el modo de desarrollo, ¿sí?, que será para Castells industrialista o informacionalista, o en su defecto industrial o informacional. Tenemos entonces modos de producción capitalista, estatista, modos de desarrollo industrial informacional. Eso compone una matriz de doble entrada que ya la voy a desplegar y la voy a desarrollar a medida que avance con cada uno de los elementos de este punto. Les propongo entonces que nos detengamos para el desarrollo de la teoría del capitalismo de Castells en su noción abstracta de relaciones de producción contenida en el concepto de estructura social, que nos concentremos luego en el movimiento de lo abstracto a lo concreto, ¿sí?, que implica el tránsito de esa noción de estructura social a la fórmula recién comentada de modo de producción, modo de desarrollo, que luego nos detengamos en un tercer momento en la relación entre economía y política tal como la conceptualiza Castells en este periodo, que involucra ingresar de lleno en el concepto de modo de producción capitalista, modo de producción estatista, siendo el modo de producción capitalista, y ya voy adelantando unos elementos, la resolución de lo económico, y el modo de producción estatista, la solución o la formalización en primera instancia de lo sociopolítico. Y luego, en un cuarto momento nos vamos a detener en el modo en que relaciona modo de producción, modos de producciones y modos de desarrollo. Es decir, cómo opera eso, cuál es la lógica de determinación entre ambos modos. Cómo jerarquiza esas nociones para ponerlas en movimiento para explicar el proceso sociohistórico. El primer texto en el cual Castells sistematiza lo que entiende por estructura social es su libro La ciudad y las masas, un gran libro, por cierto, muy recomendable, que el autor publica en 1983. Ese es el libro principal de ruptura con su perspectiva marxista. A partir de ese texto, de La ciudad de las masas, ¿sí?, Castells propone, como les decía, esta noción de estructura social en un plano abstracto
Y con el paso del tiempo, hasta 2004, que encierra este momento posmarxista de teorización integrada en una reconceptualización del capitalismo, esa noción que propone 1983 no va a sufrir grandes variaciones. O sea que tenemos ese texto como un texto bien atendible para observar luego cuán poco se modifica esa noción de estructura social o esa teoría de la sociedad, esa teoría metahistórica o ese momento metahistórico de su teoría de la sociedad hasta 2004. Lo que les propongo es citar en extenso un párrafo, que se los voy a leer a ustedes, porque sintetiza y concentra el conjunto de los elementos críticos, ¿sí?, que componen esta categoría o esta noción de estructura social. Castells, y es un párrafo corto, Castells va a decir lo siguiente: con todo, sabemos bastante como para poder afirmar que todos los procesos humanos parecen estar determinados por relaciones de producción, relaciones de experiencia y relaciones de poder. La producción, va a decir Castells, es la acción de la humanidad sobre la naturaleza, esto es, sobre la materia y la energía, para transformarla en beneficio del ser humano, obteniendo un producto, consumiendo parte de él y acumulando el excedente para una futura inversión según objetivos socialmente determinados. La experiencia, por su parte, es la acción de los seres humanos sobre sí mismos dentro de la multidimensionalidad de su entidad biológica y cultural. Finalmente, el poder es el resultado de las relaciones entre los seres humanos sobre la base de la producción y de la experiencia. Con arreglo a esta base, los seres humanos establecen entre ellos relaciones de poder que crean y organizan las sociedades. Por lo tanto, va a decir Castells, y continúa la cita, la historia y la sociedad se forman mediante una articulación de la experiencia, la producción y el poder. En las sociedades conocidas, la experiencia está básicamente estructurada en torno a las relaciones entre los sexos, en las que el masculino domina al femenino. La producción está organizada en relaciones de clases, en las que los no productores se apropian del excedente de los productores, y el poder está fundado en el Estado, entendido como el monopolio institucionalizado de la violencia que asegura la dominación de los detentadores del poder sobre sus súbditos. Cierro cita. Eso que les leí es textualmente lo que aparece en La ciudad de las masas en la página 411. La definición de estructura social que les acabo de citar es la única de todas las obras, los libros y las producciones de Castells en la cual el autor referencia a pie de página cuál es la fuente teórica de referencia de ese compuesto o de esa nueva conceptualización de la estructura social. Entonces ahí va a decir Castells, en unas pocas palabras, que Marx es señalado como la fuente teórica de esa noción de relaciones de producción, que Freud es el autor de referencia para esa noción de experiencia asociado a la dominación entre los sexos, y que Weber es el autor referenciado en primera instancia para conceptualizar su idea de relaciones de poder asociado a una noción o a una forma de Estado o a una
teoría del Estado. Será la única vez entonces que Castells lo plantea en esos términos. Una sola nota sobre esta categoría abstracta, no me voy a extender, simplemente para decir que al señalar que la producción, como una gran operación teórica que hace en ese plano abstracto, al señalar que la producción está estructurada en relaciones de clase y no en principio en poderes de clase, como ocurría en su periodo marxista, y que el poder a su vez está fundado en el Estado, Castells sustrae el poder de lo económico y de la experiencia de estas dos relaciones que vimos y lo circunscribe a lo político estatal. Una noción restringida del poder, una noción politicista del poder, podríamos decir. Eso en un plano abstracto. Vamos al segundo plano que les comenté. El movimiento de lo abstracto a lo concreto y cómo esa idea de relaciones de producción, que es una relación de tres relaciones generales que componen la estructura social, sin primacía de ninguna de ellas sobre las demás, así lo formula el autor, veremos cómo se concretiza al momento que formula esta idea, esta matriz ya concreta, histórica, de relación, de modos de producción, modos de desarrollo. En un momento abstracto, podríamos decir, observando la definición que recién les leí, que esa noción genérico-abstracta de producción, ¿sí?, presenta una acepción de la producción en sentido restringido y una acepción de la producción en sentido extendido, ampliado. Es un sentido estricto y en sentido ampliado. En un sentido estricto, la producción aparece como tipo de acción. Les leía recién y les decía que la producción es la acción de la humanidad sobre la naturaleza. O sea que tenemos una idea de producción como acción, como acción que transforma el material, que transforma la naturaleza, que lo convierte en producto. Y tenemos otra noción, esto se concretiza, decíamos, como práctica de trabajo. Y tenemos otra noción de producción asociado, ¿sí?, a una idea de relación. En ese plano abstracto siempre nos estamos situando ahí y por el momento estamos en ese registro. Tenemos entonces una segunda acepción, ¿sí?, más extendida, de producción como relación. Como relación y en concreto como relación de clases. Así aparece en esa postulación abstracta del autor. Aquí no tendrá verdaderamente mucho sentido ver si hay primacía de la producción como acción sobre la producción como relación o viceversa, digamos. ¿Cuál resulta más gravitante? Ahí no tendría un valor, sino en el marco del movimiento de lo abstracto a lo concreto. Esa idea, esa concepción abstracta de la producción en estos dos registros, suma una tercera, en mi investigación del autor, suma una tercera referencia de valor, en el año 2000 en particular, en un artículo teórico que publica el sociólogo catalán en la revista, en la British Journal of Sociology, y ahí señala que la producción, o más específicamente, el proceso de producción, dirá ahí, se compone de relaciones sociales de producción y relaciones técnicas de producción. Y que tal distinción, esto lo dice explícitamente, la recupera del modelo marxiano. Esto es así observable leyendo Marx, como muchos de ustedes bien saben. Esa distinción entre relaciones técnicas y relaciones sociales de producción, entre fuerzas de producción y relaciones de producción, o relaciones sociales de producción. Al añadir esta referencia de esta cita de 2000, del año de este artículo, ¿sí?, y podemos volver sobre las anteriores que ya dimos y registrar que la afirmación general mencionada de relaciones de producción como acción y producción como relación corresponde, sí, la producción como acción a las relaciones técnicas de producción y la producción como relación de clases se asocia a las relaciones sociales de producción.
Una segunda constatación que ya involucra el tránsito de este plano abstracto de la conceptualización de la producción en la noción de estructura social a un plano más concreto de la fórmula, modo de producción, modo de desarrollo, es que las relaciones sociales de producción, las sociales de producción, corresponderían y quedan circunscriptas, ¿sí?, al concepto de modo de producción, y que las relaciones técnicas de producción quedan circunscriptas en la noción de modo de desarrollo. De este modo, en ese registro, el vínculo modo de producción, modo de desarrollo, se realiza al interior, ¿sí?, de cierta noción abstracta de relaciones de producción. Relaciones de producción, relaciones sociales de producción, quedan circunscriptas en la categoría de modo de producción, y las relaciones técnicas de producción quedan supeditadas, circunscriptas, ¿sí?, y con alcance supeditada, a la noción de modo de desarrollo informacional, industrial, como dijimos. Tenemos entonces dos modos de producción, como les decía: el modo de producción capitalista y el modo de producción estatista. En tanto modo de producción, va a decir Castells, el capitalismo está orientado a la maximización del beneficio. Esto es, dirá el autor, hacia incrementar la calidad y la proporción del excedente apropiado mediante el control de los medios de producción. Por su parte, el estatismo, para Castells, está orientado no ya a la maximización del beneficio, sino a la maximización del poder. Es decir, va a decir el autor, hacia el incremento, y ahí viene la definición de poder que lo acompaña, hacia el incremento de la capacidad ideológica y militar del aparato político para imponer, ¿sí?, sus metas sobre un número cada vez mayor de sujetos a un nivel más profundo de su conciencia. Esta noción de modo de producción estatista viene a reemplazar lo que el autor en su periodo marxista, ese autor y varios autores importantes principalmente franceses, pero también norteamericanos, en los años 70, que sostenían principalmente las tesis transicionales, economistas que sostenían las tesis transicionales del capitalismo al socialismo, y me refiero principalmente a Charles Bettelheim y a Paul Suisy, ¿sí?, ese concepto de modo de producción estatista de Castells va a reemplazar, ¿sí?, el concepto que otrora empleaba de modo de producción socialista. No habrá socialismo para Castells, sino simplemente estatismos. Ese es el modo de reconceptualizar ese modo fallido de producción socialista que no se terminó verificando en la praxis en ningún momento y que Castells lo recodifica en estos términos ya en la década del 80. Tenemos entonces, dijimos, dos modos de producción. Tenemos también dos modos de desarrollo que, como les decía, se enlazan con los modos de producción, de modo inherente. Los modos de desarrollo para Castells, y atención porque ya lo vamos a ir desarrollando, ¿sí?, son las fórmulas tecnológicas mediante las cuales el trabajo actúa sobre la materia para generar el producto, determinando en último término el nivel del excedente. Cada modo de desarrollo, va a decir Castells, queda definido por el elemento, ¿sí?, que es fundamental para determinar la productividad del proceso de producción. Castells va a distinguir, como les decía, dos modos de desarrollo: el modo de desarrollo industrial y el informacional. El modo de desarrollo industrial o industrialismo, ¿sí?, está orientado, va a decir Castells, hacia el desarrollo tecnológico, o sea, hacia la acumulación de conocimientos para la producción, de niveles de conocimiento cada vez más altos. Resultará para Castells en esta categoría niveles más altos de producción. El modo informacional o informacionalismo
es para Castells aquel en que el conocimiento actúa sobre el conocimiento, ya no una relación conocimiento-producción o conocimiento-desarrollo tecnológico, ¿sí? El conocimiento actúa sobre el conocimiento en sí mismo con el fin de generar una mayor productividad. Una mayor productividad, entonces, en este caso, basada en el conocimiento, ¿sí? En la transformación del conocimiento sobre sí mismo, un conocimiento que actúa sobre otro conocimiento, y en el caso del modo de producción, como vimos, industrial, un conocimiento, ¿sí? Que ayuda al desarrollo tecnológico, ¿sí? Y a una relación entre conocimiento y producto o conocimiento y producción. Yo a grandes rasgos les voy a comentar 9 movimientos de cambio conceptual o operaciones teóricas centrales, ¿sí? Una mezcla de movimientos de cambio conceptual y de operaciones teóricas, ¿sí? Que acomete el autor en este movimiento de lo abstracto a lo concreto y en la conceptualización que ofrece de esta noción, de esta matriz modo de producción, modo de desarrollo. Lo primero que se puede observar es un tránsito reduccionista del modo de producción marxiano, ¿sí? A la fórmula modo de producción, modo de desarrollo. ¿Sí? Y es, diría, uno de los cambios de mayor trascendencia, ¿sí? Para entender la reconceptualización del capitalismo que efectúa Castells. Y eso tiene que ver centralmente con una reducción drástica del alcance explicativo, ¿sí? Del concepto marxiano de modo de producción. Hay una transición de un concepto de modo de producción marxiano, que en su caso era de corte althuseriano, como les decía, en los 60-70, ¿sí? Entendido como un concepto multidimensional y como una lógica de articulación social, ¿sí? A otro concepto de modo de producción que se circunscribe a la región económica exclusivamente y no a la articulación entre lo económico, lo político y lo ideológico, ¿sí? Que el alcance del concepto de modo de producción marxiano y del modo de producción althuseriano queda circunscrito a la región de lo económico exclusivamente y en un sentido más restringido aún, como expresión esta noción de modo de producción de esta fórmula a la expresión de lo económico dominante y no el conjunto de lo económico en un sentido restringido. Pudimos ver que a lo largo de los 70 hasta el 82, Castells elabora, como les decía, un concepto de modo de producción en estrecha relación con Althusser, ¿sí? El modo de producción no será un modo de producción económico en sentido estricto, sino una forma específica, como les decía, articulación entre elementos fundamentales de una estructura social. A saber, hay un sistema económico, político, jurídico y un sistema ideológico. Esa circunscripción del modo de producción a una subregión de lo económico, que es lo económico dominante en el caso de Castells, excluye a las relaciones técnicas de producción o a las fuerzas productivas. Veremos cómo esto se va concretizando a medida que avanzo en la presentación de los movimientos de cambio conceptual y las operaciones teóricas de este tránsito del concepto marxiano, del modo de producción capitalista marxiano al modo de producción capitalista de Castells a partir de los 80. Una segunda operación teórica tiene que ver con la conceptualización del modo de producción como modo de apropiación. A diferencia del modo de producción marxista de Castells mismo, el modo de producción de la fórmula, llamaré fórmula en términos genéricos a la fórmula modo de producción, modo de desarrollo, no alude en sentido estricto a ninguna acción ni forma de producción, sino a un modo puntual de apropiación que opera
la apropiación del excedente. Ahí se entenderá finalmente el modo de producción como un modo de apropiación del excedente. El modo de producción del sociólogo catalán es un modo de apropiación sin producción. Lo productivo en sentido estricto, ¿sí? La fuerza productiva o relaciones técnicas de producción, lo que antes vimos como la producción como acción, es un registro externo para Castells al modo de producción y entonces exclusivamente interno al modo de desarrollo. De este modo se consume una modificación de alto impacto para la conceptualización de las relaciones económicas y de los procesos generales de cambio social que propone el autor. Y es el vaciamiento de la producción en sí misma en un sentido estricto. Si tomamos en consideración lo expuesto hasta aquí y retomamos al tránsito, ¿sí?, del concepto abstracto de producción a la fórmula, es observable que la producción como un todo no se operativiza como dos formas de producción, como dos relaciones, de producción, sino como una combinación de una relación de producción y otra que no lo es, o bien como la combinación de una relación de producción y una relación económica de apropiación, el modo de producción, ¿sí?, que se separa en primera instancia de la primera. Dicho esto, podemos observar un tercer movimiento, una tercera operación teórica, todas ellas, como verán, las que voy mencionando, inextricablemente unidas unas a otras. Esta tercera operación es la quita, efectivamente, del sustrato relacional a las clases sociales. Es decir, en el concepto genérico de producción de Castells, al igual que para Marx, las relaciones de clase es una relación de apropiación mínimamente en una doble dimensión. Como dijimos, relación técnica de apropiación por un lado y relación social de apropiación por el otro. Lo que conlleva apropiación tanto del trabajador individual y de la clase trabajadora como del capitalista y de la clase capitalista. En la fórmula modo de producción, modo de desarrollo, el registro clasista se presenta exclusivamente al interior de un concepto de modo de producción que fija en primera instancia una relación de separación con el trabajo, con este trabajo o esta idea de trabajo contenida en el concepto de modo de desarrollo. La apelación a esta idea de vinculación, modo de producción, modo de desarrollo, es precisamente la que permite cierta separación entre trabajo y relación de clase, y por lo tanto el límite, establece un límite o una imposibilidad más bien, ¿sí?, de inscribir el trabajo como una posición de clase, en una relación de clase con una dimensión técnica y una dimensión social. Junto con esta se puede observar una cuarta operación, y es el abandono del principio de contradicción y el principio igualmente de lucha o de lucha de clases en esta reformulación del concepto de modo de producción postmarxista de Castells. En el periodo postmarxista, este modo de producción capitalista, recuérdense, modo de producción capitalista, modo de producción estatista, el modo de producción capitalista ya no es definido por una contradicción de clase, como sería en el periodo anterior de Castells o para Marx, ¿sí?, que se expresa en las relaciones de producción, y desaparece, toda referencia marxiana clásica a la contradicción entre fuerzas de producción y relaciones sociales de producción. Lo mismo pasa con la noción de lucha de clases. Se presenta en el caso de Castells como una pista falsa, ¿sí?, que colabora en el desdibujamiento de su visión difusionista del cambio social, una visión difusionista, no dialéctica
no relacional que ya iremos desarrollando cuando presentemos las corrientes evolutivas del autor. La noción de lucha, por tanto, fracturada la idea del registro relacional entre trabajo y capital, ¿sí?, no motoriza su teoría del cambio social. Una quinta, acompañada de esta cuarta, igualmente, una quinta operación, un quinto efecto, además de su reconceptualización, pasa por la minimización de la categoría de trabajo y el paso, como les decía, del proceso de trabajo al modo de desarrollo. Como vimos, con el paso de lo abstracto a lo concreto, el trabajo propiamente dicho, es decir, la acción de trabajar del trabajador, queda excluido del modo de producción. La circunscripción de la fuerza de trabajo al modo de desarrollo y su relativa separación de las relaciones de clase conlleva, como les decía, la minimización de la cuestión el trabajo, y eso es particularmente importante, ¿sí?, porque el pensamiento económico de Castells se fundamenta y proyecta casi exclusivamente a partir de una teoría del capitalismo. En la fórmula modo de producción, modo de desarrollo, el trabajo adquiere en primera instancia, y esto es clave, una dimensión sociotécnica en sentido restringido y no una dimensión socioeconómico relacional. En la misma dirección es muy importante señalar que el concepto de modo de desarrollo extiende y recentra la noción de tecnología en detrimento de la categoría de trabajo, ¿sí? Hay una supeditación del trabajo a lo tecnológico. En esa relación que, como vimos, en el paso de lo abstracto a lo concreto, ingresa en la noción de modo de desarrollo como relación técnica de producción. En concreto, no hay lógica de clases operando en primera instancia en los modos de desarrollo y, por lo tanto, dado que la fuerza de trabajo queda atrapada en la categoría de modo de desarrollo, lo que termina sucediendo es que Castells separa la relación entre trabajo y clase o trabajo y posición de clase. Eso ya lo venimos diciendo. No hay posición de clase en el modo de desarrollo porque el análisis de clase se circunscribe de modo unidireccional, no relacional y no dialéctico a la clase dominante. Y junto con esta quinta operación que les acabo de presentar, podemos sumarle una sexta, y podemos observar un movimiento de cambio conceptual, ¿sí?, que es el movimiento, que es la transición del polo dominante del modo de producción, de un modo de producción que integra lo dominante y lo dominado en términos relacionales, al modo de producción como forma dominante. Es parte de esta ruptura no relacional estructurada a partir de la fórmula. A partir del 83, de este texto que les comento, de La ciudad y las masas, y de ahí en adelante hasta el 2004, Castells, sí, construye una teorización postmarxista, ¿sí?, que reduce el modo de producción para expresar, como les decía antes, exclusivamente lo dominante, ¿sí?, lo económico dominantes. El nuevo concepto de modo de producción fija una relación de exterioridad respecto al polo dominado. De verdad no hay dominado en sentido explicitado, porque no hay lógica relacional que conecte lo dominado con lo dominante. Hay dominado en la conceptualización de Castells, sí, pero no como un principio activo o reactivo, ¿sí?, que pueda
eso lo vamos a ver también más adelante, que pueda ingresar en una modificación de un curso evolutivo determinado. En ninguna forma organizativa y en ninguna forma organizativa político ni político-económica. La fuerza de trabajo como expresión de lo dominado se desintegra del modo de producción y se reintegra en el modo de desarrollo, desactivando esa idea de lo dominado en el marco, porque se desactiva la ecuación relacional dominado-dominante, trabajo-capital, trabajador-capitalista. Castells, y este es el séptimo registro que les introdujo, Castells abandona efectivamente en su teorización postmarxista una teoría del valor-trabajo y lo reemplaza por algo que yo denomino el postulado de la maximización dual. En cierta forma, es por demás evidente ese abandono de la teoría del valor-trabajo desde el momento que fija una relación de exterioridad entre trabajo, como les decía, y modo de producción. Lo que emerge en la teoría social de Castells, ¿sí?, es una teoría, es una visión maximizadora del poder. Como reemplazo, una teoría maximizadora, vamos a ver, del poder y del beneficio, ¿sí?, como reemplazo de una teoría del valor-trabajo. La teoría del capitalismo del sociólogo español transita de una visión maximizadora del trabajo a una visión maximizadora del beneficio. De una visión relacional maximizadora del trabajo, agregaría yo, a una visión no relacional maximizadora del beneficio. Y por lo tanto se traslada de la valorización en primera instancia de un polo dominado conectado a un polo dominante, ¿sí?, de un polo dominado del modo de producción conectado al polo dominante del modo de producción, a la valorización del polo dominante del modo de producción, entendido ese modo de producción, ¿sí?, como lo dominante como un todo. Y esa visión maximizadora del beneficio, ¿sí?, se termina concretizando en varios textos más adelante, donde eso se hace muchísimo más claro, principalmente a partir de la primacía o el esquema transicional, ese movimiento de la declinación del modo de desarrollo industrial, ¿sí?, y el tránsito y la recomposición hacia un modo de desarrollo informacional. En ese movimiento de acumulación o crecimiento, ¿sí?, del modo de producción informacional, la maximización del beneficio será, ¿sí?, la maximización del beneficio financiero o del beneficio económico financiero. Tiene mucho que ver ese tránsito del industrialismo al informacionalismo como ese tránsito de lo económico productivo, efectivamente, en las definiciones a lo económico financiero. Como se tematiza en términos generales y casi ya es un sentido común en la actualidad en las ciencias sociales. Tenemos una octava que ven que va trabajando sobre los mismos registros, ¿sí?, sobre esta relación, sobre el problema que traen los registros divisionistas y no relacionales, ¿sí?, entre capital y trabajo, y el abandono de los registros multidimensionales también al momento de conceptualizar el modo de producción y el modo de producción capitalista. Un elemento que podríamos añadir ahí también, es parte de otra operación que efectúa el autor, es el abandono de la explotación capitalista, efectivamente, y de la apropiación privada del plustrabajo como categorías, y como categorías relacionales, económicas, socioeconómicas. Entonces ahí se observa también en la formulación post-marxista del modo de producción capitalista de Castells, el paso de la apropiación privada del plustrabajo, o de la plusvalía, si les gusta más, a la apropiación privada del excedente, como les decía, o de la ganancia, y más comúnmente en la formulación del autor, a la apropiación del excedente, ya quitando incluso la referencia al carácter privado de la apropiación.
el abandono de una teoría de la explotación del trabajo, al conceptualizar el nuevo modo de producción, ¿sí?, pone en evidencia parte de la regionalización que hace del poder en su plano abstracto igualmente, porque se concreta ahí y se observa en un registro más de los tantos que ofrezco y que le estoy ofreciendo, la separación entre la teoría económica y la teoría del poder de Castells, algo que en las perspectivas marxianas son indistinguibles. No operan a partir de ningún principio de separación formal. El encierro entonces queda ahí en un plano concreto de esa noción de poder, de las relaciones de poder en el plano abstracto que remitían a una teoría del Estado o a la forma Estado. Eso se concretiza al interior del modo de producción estatista para Castells, que del poder regionalizado, ¿sí?, y circunscripto a ese modo de producción específico. Y finalmente, una última operación que es bien interesante y que es bastante, podríamos decir, violenta por un lado, pero de verdad es muy drástica por la tradición que tiene ese concepto de cómo se ha pensado particularmente en América Latina, ¿sí?, y que tiene que ver con qué tipo de noción de desarrollo, ¿sí?, es el que acompaña a esa categoría de modos de desarrollo. El punto es que la noción de modo de desarrollo para Castells es la expresión conceptual del desarrollo como un todo. Y además, la decisión de presentar el modo de desarrollo en primera instancia como desarrollo, genéricamente hablando, y no como desarrollo tecnológico, que es más próximo a la definición que del autor, que es un concepto del desarrollo de Castells, el de modo de desarrollo, extremadamente restringido, en tanto es una operación de la fuerza técnica de la fuerza de trabajo en relación con el producto, con el material, o en la relación de conocimiento, ¿sí?, entre conocimientos, ¿sí?, en el proceso de producción, de alteración de los materiales y los conocimientos, de la acción humana. Lo presenta como desarrollo y no como desarrollo tecnológico, cuando lo define al modo de producción como una fórmula tecnológica, como una fórmula técnica. Y eso evidentemente conlleva, si eso no hay que ser demasiado astuto, conlleva una visión tecnologicista del desarrollo, en un sentido particularmente restringido. Y esta acepción reduccionista, a ese nivel de restringirlo a una acción humana, a una acción técnica humana, ¿sí?, no tiene ningún antecedente conocido en mi registro en el campo de las teorías del desarrollo. Tradición, por otra parte, que el autor conoce a la perfección, y con la cual dialoga en sus textos, entre ellos con los textos desde los 70, con los textos de Cardoso y de Faleto. Eso hasta aquí, entonces. Tenemos la noción abstracta de estructura social, el movimiento de lo abstracto a lo concreto en la reconceptualización del modo de producción capitalista al interior de esta fórmula, y ahora voy a ocuparme de la relación entre capitalismo y estatismo, ¿sí?, que ni lo plantearía como una desarticulación entre economía y política, y no como una lógica de articulación entre economía y política, o política y economía. A partir de la diferenciación entre modos de producción capitalista y modo de producción estatista, ¿sí?, nuestro autor pretende instalar un enfrentamiento entre dos lógicas sustancialmente diferentes de apropiación de la plusvalía. Inclusive Castells llega a hablar de lógicas radicalmente opuestas o antagónicas. Como les decía, y como ya lo presentamos en términos bastante básicos, elementales, descriptivos, generales, el autor dirá que si el principio que orienta el modo de producción capitalista es la maximización del beneficio económico, el principio que orienta el modo de producción estatista es la maximización del poder.
Acá el poder que maximiza el modo de producción estatista, como también lo definimos anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, debe entenderse como la capacidad militar e ideológica de imponer sus objetivos a un número creciente de personas. Bueno, llegado a este punto, yo lo que hago simplemente les voy a ofrecer una hipótesis, ¿sí?, sobre cómo opera esta fórmula, ¿sí?, modo de producción, modo de desarrollo, y en concreto la diferenciación entre modo de producción capitalista y modo de producción estatista. Y ahí lo que voy a indicar es que, supongo es que se despliega esta fórmula prescindiendo de una relación o lógica de articulación entre capital y Estado, tal como en líneas generales va sugiriendo el propio discurso de Castells. En concreto, el control del excedente por el modo de producción estatista es externo a la esfera económica. Esto es parte de lo que vimos que comenzaba a esbozar García Linera en su último periodo, en el texto que es una revolución de García Linera. Aparecía esta idea de que la única racionalidad económica, que la racionalidad, capitalista es la única racionalidad económica, que no hay ningún otro registro de lo económico que no sea capitalista. Ahora bien, en el caso de Castells, ¿cómo define la esfera económica y con qué criterios, lógicas y racionalidades establece esa distinción o esa diferenciación entre lo interno y lo externo? Bueno, ahí sí seguimos el mismo razonamiento, los trazos generales del razonamiento que propone el autor. Podríamos decir igualmente que para Castells el poder es externo a la esfera económica. Eso permite registrar lo rudimentario que son las compartimentaciones que efectúa y las operaciones y la modelización que realiza el autor en su teoría del poder, y cómo rompe con un principio multidimensional que es clave para las perspectivas marxianas de la sociedad, del cambio social y del capitalismo. Y que él suscribe en cierto modo, pero a partir ya de otros discursos y de otras nociones que le permiten sostener un principio multidimensional, pero no siendo el poder una categoría multidimensional o una noción multidimensional. Esto va a cambiar después de 2004, cuando el autor desarrolla una teoría del poder reticular, una teoría del poder inscripta en una teoría de las redes sociales, pero en cualquier caso, cuando eso sucede, el autor también abandona una conceptualización sistemática del capitalismo, que es lo que nos ocupa en este momento, y por eso extendemos el análisis hasta 2004, y en ese periodo el poder opera de un modo no relacional, dijimos, y no ateniéndose a un principio multidimensional, lo económico, lo político, lo ideológico barra lo cultural. La esfera económica para Castells, en esta articulación entre modo de producción, modo de desarrollo estatista y modo de desarrollo capitalista, equivale a un concepto restringido, bien restringido, de mercado capitalista, que solo fija vínculos de exterioridad con el Estado. El Estado solo se le reconoce, y esto es otra cosa muy interesante en esta fórmula, el Estado solo se le reconoce funciones económicas en el modo de producción estatista, pero no así en el modo de producción capitalista. En la matriz de Castells, y no luego en su discurso empírico, ahí hay algunas modificaciones, ¿sí? Porque hay muchas modificaciones, porque hay discursividades empíricas que se contraponen entre sí, como en la mayoría de los autores. El reconocimiento de una función económica del Estado es siempre negativo. En principio habría dominación estatal indeseable en ambos modos de producción. Si bien es evidente que el modo de producción estatista, ¿sí?, es la peor opción para Castells. Para Castells el estatismo es la forma destructiva por excelencia de la economía. La maximización, para observar cómo
cómo opera o cómo se mueven estos criterios maximizadores, es fácil es fácil, digamos, evidenciar las restricciones y los reduccionismos que trae aparejado. Por ejemplo, Castells habla de la maximización del poder estatal y dice que se presenta como la asignación de prioridad absoluta al poder del Estado en aras del poder del Estado. Es decir, la maximización del poder como un fin en sí mismo. Ahora bien, ¿qué pasaría si hablásemos del poder de las empresas capitalistas en aras del poder de la empresa capitalista? Esto último Castells no lo dice en ningún lado y es una extrapolación que permite una imaginación sociológica casi instantánea. En ese sentido, el modelo de Castells, desde mi visión, no ayuda a entender qué relación se establece entre economía capitalista y Estado en cada momento. No se observa, en el caso de Castells, en esta fórmula, un desarrollo sistemático de los diferentes modos de intervención estatal clave, los diferentes modos de intervención estatal que podrían acompañar los diferentes modos capitalistas, y ahí me refiero a modo de producción capitalista industrial o informacional. Aparece el modelo keynesiano para Castells como un modelo agotado, y el modelo, y después aparece el Estado. Ese es parte del Estado benefactor y aparece el estado de guerra, el welfare state para Castells, como un sustituto general de ese modelo de welfare state, ¿sí? Pero ni hay un desarrollo sistemático de esa transición, ni se señalan procesos de cohabitación entre ambos tipos estatales. Castells desecha prácticamente toda reflexión en un plano conceptual, teórico, sistemático, toda reflexión sobre la planificación estatal económica, y con eso también reduce el proceso de planificación económica, además de asignarle un registro peyorativo, negativo, destructivo al modo de producción estatista, quitándole desde ya el reconocimiento y el análisis de la planificación, como decía, económico-estatal al modo de producción capitalista. En mi lectura simplemente voy a indicar un par más, 1, 2, 3 puntos que me parece importante registrar para dimensionar el modo en que acopla modo de producción estatista y capitalista Castells. En primer lugar, diría, es importante señalar que sin maximización de poder estatal no hay posibilidades de desarrollo económico, inclusión social y reducción de desigualdades sociales. Esto Castells tampoco lo dice, sabiendo que de preguntárselo, entiendo que lo asumiría como tal, ¿sí? Lo asumiría afirmativamente. Y al interior de la fórmula, Castells no solo debería hablar del Estado como actor de control social y económico, sino potencialmente del Estado, ¿sí? Como director social y económico, o sea, en funciones no solamente de control y de ahogo de lo económico, sino de dirección, ¿sí? Económica o de dirección socioeconómica. En un tercer punto, cada modo de producción debería necesariamente proponer, cosa que no hace Castells, ¿sí? Y conceptualizar de modo sistemático una combinación específica de economía y política, ¿sí? Cada modo de producción debería proponer una combinación específica de economía y política. Y lo capitalista no podría establecer una relación de exterioridad, como propone Castells, ¿sí? Con lo político estatal. Una segunda hipótesis, a la ya indicada, la primera, cuando digo que Castells prescinde de la relación o una lógica de articulación entre capital y Estado, ¿sí? Y esta hipótesis es mucho más concreta, es que ambos, el capitalismo y el estatismo, responderían en última instancia a una lógica de maximización del poder. Lo asuma Castells discursivamente o categorialmente en esos términos o no, digamos. En el primer caso, principalmente, tendríamos maximización de poder económico o simbólico económico, y en el segundo, principalmente, maximización del poder político o simbólico político. Presentado en otra clave, así como el modo de producción capitalista está orientado a la maximización del beneficio económico, podríamos igualmente suponer que el modo de producción estatista podría entenderse como maximización del beneficio político
y no exclusivamente como maximización del poder. Ello pensando, en que tanto el poder como el beneficio deberían estar presentes en ambos modos de producción. Ahí se integra una ecuación relacional y una ecuación multidimensional para el análisis sociológico, ¿sí? Y para el registro del lugar de una teoría del capitalismo, de una teoría económica, al interior, ¿sí?, de una teoría del cambio sociohistórico. En ese sentido, un reduccionismo, y hay otra crítica más para Castells, un reduccionismo interesado que establece Castells es la vinculación de la capacidad ideológica exclusivamente con el poder político. Hay una relación, y eso es fácil de establecer y de observar, hay una relación directa entre maximización del beneficio, ideología y consumo, ¿sí? Y podríamos igualmente hablar, parafraseando la definición de Castells de modo de producción estatista, ¿sí?, del incremento de la capacidad ideológica de las empresas para imponer sus metas sobre un número cada vez mayor de sujetos o de consumidores a un nivel más profundo de sus conciencias. Estamos simplemente recodificando la noción, ¿sí?, o la definición de poder de Castells como registro de maximización del modo de producción estatista. Verán que funciona perfectamente y funciona con cierta prestancia y abriendo un punto de observación que Castells bloquea, ¿sí?, funciona perfectamente para el modo de producción capitalista. El cuarto punto que les había propuesto, y este es de un desarrollo también más limitado, tiene que ver con la lógica de determinación, dijimos, del modo de producción y el modo de desarrollo. O sea, cómo se relaciona el modo de producción y modo de desarrollo en términos jerárquicos. ¿Cuál tiene más, si hay una primacía de uno sobre el otro? ¿Sí? Si hay una relación de equivalencia. Porque dado que la matriz, esta fórmula, modo de producción, modo de desarrollo, es el motor, digamos, el motor conceptual de la teoría del cambio social de Castells. Porque resuelve en primera instancia la relación entre lo económico y lo político, entre lo estatal, lo político estatal y lo económico mercantil, entre mercado capitalista y Estado-nación. Esas resoluciones se formalizan en esta matriz, en esta fórmula que les vengo describiendo, que es el plano concreto e histórico de esta conceptualización abstracta de estructura social que les estuve comentando. Entonces ahí vamos a ver que la posición de Castells es ambivalente. Por momentos hay predominio de lo económico y por momentos hay un determinismo tecnológico en la resolución de esa relación entre modo de producción y modo de desarrollo. Y eso se presenta de modos distintos. El predominio de lo económico aparece a partir de una desjerarquización o una supeditación del modo de desarrollo al modo de producción, o sea, de lo técnico, de lo tecnológico a las relaciones de apropiación, a las relaciones sociales, y por otro lado, del modo de producción sobre la sociedad como un todo. O hay una supeditación de lo social al efecto causado por el modo de producción, al efecto general causado por el modo de producción. Castells va a hablar de la captura, por ejemplo, del modo de en algunos textos. Estos son fragmentos de distintos textos de Castells, ya no se refieren exclusivamente a la ciudad y las masas. Castells va a hablar, por ejemplo, de la captura del progreso tecnológico por parte de las lógicas capitalistas. Se referirá a las TICs como factores de realización del proceso de reestructuración capitalista. Ahí vemos que hay una supeditación a lo capitalista. Emplea el concepto mismo de capitalismo informacional, siendo lo capitalista, el modo de producción capitalista, el equivalente al modo de producción, y lo informacional el modo de desarrollo. Lo ordena como capitalismo informacional
y ahí lo jerarquiza también a esos dos elementos que en términos compuestos formalizan esa definición, esa categoría, que es el capitalismo informacional para Castells, ¿sí? Y habla de la reestructuración capitalista como algo decisivo para acelerar, canalizar y moldear el modo de desarrollo o las tecnologías de la información y la comunicación. En esa referencia que les di hay una supeditación del modo de desarrollo al modo de producción. Después tenemos la imposición como les decía, la imposición del modo de desarrollo, del modo de producción, perdón, sobre la sociedad. Y ahí Castells, por ejemplo, va a decir lo siguiente: bajo el capitalismo, la economía estructura la sociedad, como una definición materialista más clásica, con todas las sutilezas o las sofisticaciones que se quieran añadir a esa primacía de lo económico. ¿Sí? Va a decir también, por ejemplo, que en una sociedad capital es una sociedad capitalista, las sociedades capitalistas son sociedades capitalistas porque las relaciones de mercado dominan las dinámicas sociales. Y va a decir, por ejemplo, que la reestructuración del capitalismo se presenta como el proceso social central, estructurante central y más influyente del proceso sociohistórico general. Ahí tenemos una vía de ingreso a esa respuesta, que es una primacía de lo económico, y ahí en ese sentido podríamos decir que Castells es marxista o sigue siendo marxista en esa solución. Y después adopta una posición como un determinismo tecnológico, por momentos, ¿sí? Donde la lógica de articulación entre modo de desarrollo y modo de producción, ¿sí? Apuntan a registrar cierta autonomía de la tecnología. Entonces va a hablar de interacción entre modos de producción y modos de desarrollo, siendo esa interacción algo no jerarquizado en principio. Va a hablar de la independencia, lo dice explícitamente en otros pasajes, en otros textos, la independencia del modo de desarrollo respecto al modo de producción, de la convergencia entre cambio tecnológico y cambio social, de la dinámica propia y el autodesarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de cierta capacidad expansiva, esto también lo hace explícito Castells, capacidad expansiva de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? De seguir una lógica, un desarrollo de las tecnologías según la lógica interna de las propias tecnologías, por tanto no supeditado al esquema relacional de los modos de producción, y va a hablar también de poder tecnológico en muchos casos, ¿sí? Como el poder del informacionalismo, noción que emplea a menudo, un poder de difusión, hablará del poder de difusión de las tecnologías. Ahí aparece la idea de un determinismo tecnológico, ¿sí? Y por tanto de una autonomización en esa fórmula que estuvimos viendo, modo de producción, modo de desarrollo. Otra de las ecuaciones o de las formas que presenta al determinismo tecnológico no es ya a partir de una cierta equiparación o autonomía entre modo de producción y modo de desarrollo, sino a un modo de desarrollo autonomizado impactando sobre la sociedad. Entonces va a hablar de la capacidad de penetración de las tecnologías de la información y de la comunicación, o del efecto tecnológico, ¿sí? De las TICs, de las tecnologías como introductoras de cambios sociales, ¿sí? De la supeditación de las apropiaciones tecnológicas, los procesos de difusión de las innovaciones tecnológicas, siendo esa difusión tecnológica una fuerza autopropulsada por momentos para Castells, ¿sí? Entonces tenemos esos dos registros que son contradictorios y que anidan y se presentan y se cristalizan en diferentes textos o incluso entran en contradicción al interior del propio texto del autor. O sea que hay una ambivalencia que va entre la primacía de lo económico y una sensibilidad, digamos, o un cierto coqueteo con un determinismo tecnológico. Eso, por supuesto, en mi lectura. Y la tercera y última eje de esta clase, y va a ser bastante corta, porque además me estoy excediendo bastante en tiempo, tiene que ver, les decía, con las direcciones evolutivas, las direcciones socioevolutivas. Vimos primero el marco de transformación sociohistórica de 1968 en adelante, en dos formulaciones concretas, 2 macroprocesos, 3 macroprocesos. Vimos lo concreto a la teoría del capitalismo
en un segundo momento, y ahí vimos las estructuras, la conceptualización abstracta de la estructura social, el movimiento abstracto concreto en la fórmula modo de producción, modo de desarrollo, y la relación economía-política representada en la fórmula modo de producción estatista, modo de producción capitalista. Y en el cuarto punto que acabamos de terminar, la lógica de determinación, modo de producción, modo de desarrollo en relación con los procesos sociales generales. Quedaría esta última entonces, que es la dirección evolutiva. Y ahí simplemente Castells va a presentar de distintas formas, con distintas fórmulas conceptuales, con distintas categorías, con distintas metáforas y con distintos esquemas sociológicos, una ecuación que es compartida por la teoría social contemporánea en general y que tiene que ver, para ese periodo en particular, de los 80 en adelante, con la supeditación, ¿sí? La creciente, ¿sí? E irreversible supeditación de lo político estatal a lo económico financiero global. Y eso Castells en concreto va a sostener, lo dice, no hay un gran desarrollo sobre eso en el autor, pero suscribe, podríamos decir, a una cierta irreversibilidad de la expansión capitalista. No observa la posibilidad de una otra racionalidad económica, y eso se hace evidente en la forma en que, hasta 2004 al menos, ahí nos vamos a detener, conceptualiza la racionalidad económica, o lo que llama esa esfera económica, que para él se restringe a una esfera mercantil capitalista en sentido restringido, no estatal capitalista en sentido restringido. Castells va a decir algo que es muy interesante, esto yo lo registro en un texto que lo dice puntualmente, ¿sí? En un texto periodístico de verdad, no lo tiene desarrollado y me parece lo más inquietante que dice porque apunta al centro de su teoría del cambio social y va a decir concretamente, y no lo desarrolla en ningún lado de su trabajo, va a decir, hay inevitabilidad o irreversibilidad en la evolución tecnológica y de estructura económica, pero no así en sus consecuencias sociales y políticas. Irreversibilidad de lo económico y lo tecnológico, no irreversibilidad o reversibilidad de lo político y lo social. Claro, pero si partimos de que la teoría del cambio social del autor se estructura, como vimos, a partir de una primacía de lo económico o de lo tecnoeconómico, ¿sí? Podemos ir viendo la retracción irreversible de esa reversibilidad social y política. Por tanto, lo que está indicando es que es la irreversibilidad tecnológico y económica o tecnoeconómica la que direcciona los procesos generales de cambio social y por tanto los que van a marcar las grandes directrices evolutivas hacia el futuro. Entonces, Castells va a observar en esa matriz un doble movimiento, uno situado en el modo de producción y otro en esa relación de modo de producción y desarrollo. Va a hablar de una transición irreversible del estatismo al capitalismo. Esto lo observa principalmente con la caída de la Unión Soviética, ¿sí? La destrucción del esquema geopolítico, geoeconómico dual en el mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿sí? Caído desmembrada o descompuesta, destruida la Unión Soviética, estaríamos en un mundo, ¿sí? Basado en una sola racionalidad económica. Habría una transición irreversible de lo estatista a lo capitalista y estaríamos en un esquema transicional también de lo industrial a lo informacional. Ese doble movimiento se produce en el acoplamiento entre modo de producción y modo de desarrollo. En cualquier caso, el modo de producción estatista para Castells es estructuralmente incapaz, ¿sí? De sobrevivir en el nuevo esquema evolutivo, ¿sí? Mientras que el modo de producción capitalista parecería ser estructuralmente capaz. Y parecería que las TICs, que para Castells son neutrales en principio, no son inherentemente capitalistas, como sostiene Marx, que es un código capitalista inscripto en la tecnología, ¿sí? Parece que las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, modifican ambos modos de producción. Por una parte, reestructuran, como vimos, el modo de producción capitalistas en una forma de adaptación exitosa, ¿sí? Y por el otro, desintegran el modo de producción estatista a partir de su destrucción o eliminación. No hay más modos de producción estatistas en el mundo. Castells no dice nada de Cuba, dice algo de China,
pero no tampoco demasiado en este periodo, pero en cualquier caso eso es lo que él está observando en términos generales como registros evolutivos planetarios. Eh, entonces parecería que hay un capitalismo informacional para Castells en desarrollo y no así un estatismo informacional. Y otra forma de presentar esa supeditación de lo político estatal a lo económico financiero global es a partir de asumir el declive tendencial e irreversible, efectivamente, del poder soberano del Estado-Nación, del mismo modo que lo hacen Beck, que lo hacen Bauman, que lo hace Turenne, que lo hace Scott Lash, David Hell, Saskia Sassen, Appadurai, Baudelaire, Lyotard, Giddens, Harvey, Off, Sennett, Jameson, y podemos seguir con la lista. Pero es algo generalizado ya en la observación de los procesos sociales contemporáneos. La forma en que se presenta esa supeditación es bien interesante para Castells en ese periodo porque el autor lo que logra es proponer una visión dual del espacio. Entre la espacialidad social para Castells se estructura a partir del dualismo del espacio global y el espacio local. Y no siempre fue así en la perspectiva del autor, eso se instala ese dualismo espacial a partir de la ciudad de las masas, a partir de principios de los 80, abandonando la visión tridimensional del espacio, ¿sí? En el cual la espacialidad estaba compuesta por lo local, lo nacional y lo global. Lo nacional desaparece y queda lo global y lo local. Y lo global es lo económico como un todo y lo local es lo cultural. Y lo político, la espacialidad política era la espacialidad de lo nacional. Y en esa hipótesis de supeditación de lo político estatal a lo económico global desaparece desaparece la política estatal porque desaparece espacialmente en la perspectiva de Castells. Y queda un esquema de oposición entre lo económico y lo cultural porque el Estado se supedita a lo económico capitalista global. Entonces, lo que se da es un proceso de imposición del espacio dominante, que es un proceso de imposición, ¿sí?, del capitalismo financiero global, que es parte de lo que estamos observando por estos días. Bueno, a grandes rasgos, estas son las ideas que les quería presentar para esta clase. Espero que las disfruten y que los ayude y que mi presentación colabore en la lectura crítica de los materiales del autor. Muchas gracias.